Hay criminales que quieren encender antorchas, hacer arder todos los puentes, tirar todos los muros levantados y abjurar de toda fe que no esté viva, derribar estatuas y monumentos de un pasado pétreo, matar a oscuros reyesuelos, tirar por la borda coronas y oropeles, bañarse en sangre por el presente, hundir las manos en el pecho ajeno y arrancarle el turbio corazón. Yo soy un criminal que busca hacerlo todo en ti. Merezco que me entierren vivo entre tus piernas. ¿Qué tal? Están ustedes escuchando Yo es Otro, un programa radiofónico de Código Ciudad de México. Soy José Ángel Leiva, me da mucho gusto saludarlos y presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él ha estado ya en un segmento anterior conversando pues sobre literatura, sobre poesía, sobre la visibilidad de la obra de los poetas, pero también hablándonos un poco de lo que es la Academia de la Poesía Mexicana que él dirige. Bienvenido, José Manuel. Gracias, gracias. Bueno, con José Manuel estábamos hablando en la parte final del programa anterior sobre esta relación de personalidades, de figuras que aparentemente son contradictorias, que aparentemente están instaladas en las antípodas del pensamiento, en las antípodas de la visión política del mundo, pero que vemos que al final de cuentas los une una pasión crítica. Y sobre esto, José Manuel, te quería preguntar, últimamente he estado releyendo a George Orwell, Aldous Huxley, sobre estas visiones de mundos felices, de mundos totalitarios, de mundos donde los individuos son manipulados, manejados, y también en esta visión de que lo importante desde la perspectiva de un capitalismo que se renueva y un capitalismo que es como un alien, lo más importante es el consumismo, o sea, estimular pues esa visión, esa necesidad creada de consumir y pues consumarnos en ese consumismo. Creo que en este momento que estamos viviendo de la pandemia, las empresas que han sobrevivido son justamente las que tienen instalados todos sus negocios en la red, pero todo está ocurriendo en el mundo virtual. ¿Qué piensas tú al recordar, al evocar estas visiones de estas figuras que por cierto son británicos los dos, ¿verdad? Aldous Huxley y George Sí, Orwell. sí. Son visiones que coinciden en esa manera de advertir un capitalismo feroz, o como lo hizo Eric Fromm también, decir, los neofreudianos y los neomarxistas también advertían que nos hemos conformado, que hemos conformado nuestra situación en el mundo a partir del tener y no del ser. Bueno, Ernst Junger decía, hablando de este consumir y consumir, que, y es muy claro en los términos en que él dice este aforismo, dice que consumimos cultura como quien consume cigarros, ¿no? Y la idea de consumir, en este sentido ígneo al que se refiere Junger, es muy claro, ¿no? Un cigarro no deja huellas, se consume en sí mismo y se agota, y hay que fumarse otro cigarro. Yo creo que pues en esta idea de consumir y de ser consumidores, nos estamos comiendo el planeta, nos estamos estamos haciendo lo impensable, que es pensar que el planeta puede soportar cualquier cosa y que podemos hacer lo que sea sin que haya consecuencias. Y, y en ese sentido, creo que la pandemia ha hecho ver, por lo menos en un sector quizá siempre muy limitado, que es donde estamos tú y yo, que es el de los escritores, el de los colegas, nos ha hecho ver, al menos a mí, me hizo confirmar lo que es realmente importante, no lo contingente, no lo que está ocurriendo en este momento, que por supuesto, digamos, la pandemia hace pensar que eso es lo importante, y en un sentido vital o biológico o médico sí es lo importante,
pero es algo contingente porque a final de cuentas lo que va a quedar es algo distinto. Y a mí me ha hecho pensar que tenemos que regresar a lo que es realmente valioso, a lo que es aquello trascendente. Y eso es lo que nos ofrece el arte, la poesía, la música. Yo me imagino que hay mucha gente que sin darse cuenta regresa sobre todo a la música, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad enorme de videos de gente dando conciertos de todo tipo, desde música electrónica de DJs hasta orquestas. Hay esfuerzos muy notables. La OSLA, por ejemplo, ha grabado varios videos con todos los músicos de la orquesta tocando en sus casas y después juntándolos en un video para tocar X. Y hay videos, por ahí hicieron un video muy simpático de un fragmento del Cascanueces de Tchaikovsky, por ejemplo, y que todo eso, bueno, es aprovechar la tecnología, pero es también el recordatorio de que lo que nos importa son ese tipo de manifestaciones que a veces no les prestamos atención. Leer un poema o una novela o escuchar un concierto o una obra. No hay semana, o a veces casi no hay día, que no se estrene algún concierto, algún recital en YouTube. Por ejemplo, hay una cantidad enorme de anuncios de conciertos que se van a dar en tal o cual fecha, y creo que eso es algo que ha cambiado incluso algunas nociones, o ha puesto en entredicho algunas nociones como cuestiones de derechos de autor y otras, porque frente a la pandemia, frente al aislamiento, lo que importa es el acercarse a las obras. Entonces, creo que la tecnología puede ayudar a que la gente se acerque. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, en lo más pesado, en lo más fuerte de la pandemia, ya por marzo, más o menos, que fue cuando empezó, al menos aquí en México, el Teatro Colón de Argentina hizo una función virtual del Cascanueces, no, del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y el DJ también argentino, Hernán Cataño, dio un concierto virtual también. Y una de las cosas que sorprendió a la prensa en Argentina fue la respuesta del público. Entre ambos eventos, para dos tipos de públicos completamente distintos, la cantidad de gente que vio ambos eventos en línea fue una cosa asombrosa. Para el Lago de los Cisnes hubo como casi 100, en ambos casos hubo casi 100,000 gentes en vivo viendo un evento que de otra manera, por ejemplo, en donde usualmente se presentan cada uno de estos eventos, pues en uno habrían habido tal vez 4,000 personas y en el otro 1,500 o 2,000. Entonces, también la pandemia hizo ver otras formas de hacer llegar el arte, las distintas manifestaciones del arte a distintos públicos. Y creo que en México en ese sentido sí nos hemos quedado un poco atrás, porque, porque en México siempre hemos sido un poco más eh, cautelosos o temerosos del mundo virtual. Eh, pero sí me parece que lo que es importante no es, porque el mundo virtual es como, digamos, la forma en que las cosas llegan a la gente. Lo importante es qué hay detrás de eso, es decir, la obra. A mí me gustaría que se pudieran hacer, por ejemplo, que hubieran videos de un poeta leyendo un libro entero y no solamente videitos cortos de 2 o 3 minutos, porque además todo el mundo dice, es que nadie va a ver un video largo. No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que deberíamos empezar a apostar por hacer eso, hacer lecturas más largas, ofrecerle a la gente la posibilidad de que digan, wow, no sabía que se podía escribir poemas tan largos, o no sabía que se podía hacer esto o hacer lo otro. Eh, Creo que eso es lo importante, aprovechar las nuevas tecnologías y no, porque siempre pensamos, es que la gente no se va a acercar. Yo creo que sí, porque cuando hay opciones, la gente las va a tomar.
Ahí tocas un tema muy interesante, que ha sido la visión de la cultura en México, que se ha impuesto desde una visión muy televisa, muy TV Azteca, es decir, una televisión y una cultura que tiene más como propósito el, el divertir, el entretener a la gente, más que en ofrecerle algo para cultivarse. Es decir, la cultura tiene que ver con el cultivo, pero aquí más bien es que hemos hecho una cultura para el no pensar, una cultura para combatir el supuesto aburrimiento. Y a la verdadera cultura se le ha consignado al espacio del tedio y del aburrimiento. La gente piensa que ver una obra de teatro directa, una obra de teatro experimental es aburrido. Leer una novela que no hable de asesinatos, de muerte, de acciones, aburrido. Leer poemas es aburrido. Leer, escuchar música clásica es aburrido. Es decir, cómo revertir esta visión del aburrimiento por una visión nutricia de la cultura. Es decir, que además de pasar un buen momento, de no matar el tiempo, porque hay también esta rivalidad, ¿no? La gente busca literalmente matar el tiempo y la cultura busca darnos tiempo. La cultura Claro, está es lo todo lo contrario. contrario. Sí, 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 sí. Mira, la otra cosa que también uno ve, que las redes sociales han terminado por afectar incluso el ámbito del mercado literario, porque las editoriales ya no quieren publicar libros ambiciosos, ¿no? Hay editoriales que de plano te dicen, si tu libro no tiene 70 páginas, ni siquiera nos lo mandes. Entonces, de repente, a veces hasta los premios literarios, terminan reduciendo eh, el espacio para el libro, y entonces tenemos digamos, una opción eh, muy limitada en el que a veces ciertas cosas ya no tienen cabida. Pero bueno, yo creo que siempre va a haber escritores, con todo y que el mercado es el que manda, siempre va a haber escritores que Asuman un riesgo. asumen un riesgo, porque si no fuera así, pues no tendríamos el Pedro Páramo de Juan Rulfo, no tendríamos Noticias del Imperio de, este, de, no tendríamos El laberinto de la soledad, no tendríamos, en fin, muchas de las grandes obras maestras del siglo XX no existirían si los escritores no hubieran desafiado las reglas establecidas del mercado. Claro, creo que se escuchó algo por ahí raro, ¿no? Pero Sí, un eco se metió en los extraterrestres. sí. Nos están oyendo. Me acuerdo mucho de un texto que tú escribiste cuando yo trabajaba en la Fundación Rosenbluth, que nos entregaste sobre el fenómeno de Echelon, este Sí, programa para controlar la información, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues era un proyecto para controlar. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Te lo pregunto porque creo en gran medida también que la cultura atiende a todo este tipo de iniciativas, de ver pues qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que más la gente busca en el ámbito de la cultura, a qué le está dando seguimiento. Y creo que este tipo de programas también tienen como propósito el uniformarnos. A veces creo yo, por ejemplo, que todos estos programas culturales, de políticas culturales, de concursos, de becas, de premios, etcétera, tienen como propósito uniformar también la poesía, uniformar el arte. sí, Entonces, crear lo que se llamó en el siglo XVIII y XIX el sentido común, pero no el sentido común como lo entendemos nosotros, que es esa perspicacia, su suspicacia para saber qué es lo que es correcto, sino aquí en este caso es lo que le gusta a la mayoría, que es lo que hay que producir porque es lo que más se va a vender. claro, sí, 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 por supuesto. Sí, hay tristemente una uniformidad, pero creo que eso ya se venía dando
digamos, quizá ahora se han vuelto más evidente, pero yo recuerdo que eso ya empezaba a suceder cuando nosotros empezamos. Yo me acuerdo que leía muchos libros de gente que empezaba, y para bien o para mal, depende de cómo uno lo quiera ver, pero para bien o para mal, muchos de esos libros y de esos autores o de esos escritores, porque no diría que son autores, pero muchos de ellos pues simplemente se perdieron en la vorágine del momento, y a final de cuentas, lo que vale la pena termina por emerger y por llegar a sus lectores. Recientemente fui jurado del premio de traducción Margarita Michelena 2020, y tuvimos la fortuna los jurados, que fuimos Blanca Luz Pulido y Silvia Prats, de encontrarnos con una novela que, bueno, por lo menos para mí era legendaria, que es El hacha de Wandsbek, de un escritor alemán de la Alemania, de la República Alemana del Este, Arnold Zweig, que era una novela legendaria que solamente se conocía porque creo que había una traducción en inglés, pero era una novela que nadie había visto, y nos dio mucho gusto descubrir que la tradujo una traductora mexicana, Claudia Cabrera, a quien no conozco, pero es una novela que permaneció durante años olvidada, es una de las obras maestras de la literatura alemana del siglo XX, que quedó olvidada porque pues, fue escrita en la Alemania federal, la Alemania del Este, eh, y bueno, ahora acaba de ser recuperada, es una novela de 800 páginas, ya editada, es una gran novela, y es un ejemplo de que si tú eres un escritor ambicioso, no importa cuánto tiempo pase, esta novela se publicó hace 70, 80 años, no recuerdo bien, pero finalmente apareció en español. Entonces, yo creo que si uno es ambicioso, si uno es riguroso, no importa si eres ignorado, si nadie te pela, tarde o temprano esa obra va a imponerse, va a encontrar a alguien que diga, esto es valioso, hay que recuperarlo, hay que rescatarlo. Más allá de los tejes y manejes del momento, las obras valiosas terminan por imponerse. Entonces, creo que siempre hay una especie de uniformidad en el mercado. El mercado siempre va a apostar por la uniformidad porque es la manera en que garantiza las ventas y sus propios beneficios, pero las grandes obras igual van a terminar por imponerse en algún momento, así sea 70, 80 años después, como ocurrió con esta novela. Ajá. Entonces, yo creo que aquellos autores que hoy en día estén en sus casas encerrados cuestionándose, es que hay que escribir lo que el mercado quiere. No, el mercado no te puede imponer lo que quiere, a menos que tú lo permitas. Claro. Entonces, si uno no permite esas imposiciones, eh, vas a crear una obra que valga la pena, así te tome 20 años hallar un editor o se publique después de muerto, ¿no? Por eso te decía la importancia de los lectores, de estos reseñistas que finalmente ofrecen su propia lectura y que recomiendan lecturas que van más allá del mercado, de la uniformidad, de la coyuntura, de la moda. Y creo que también allí, ya que lo pones de ese modo, pues creo que es importante la existencia de pequeñas editoriales, de estas llamadas editoriales independientes, que publican todo aquello que el gran mercado editorial desecha o le niega el acceso, y que suelen ser obras muy importantes, que a veces son obras iniciales de autores que más tarde van a ser grandes figuras. Y lo mismo pienso que son los proyectos del Estado, que el Estado tiene como función publicar obras que no necesariamente van a ser grandes, van a ser bestsellers, sino que son obras que aportan al pensamiento, que aportan al conocimiento, y creo que es la labor que han realizado editoriales como el Fondo de Cultura o Monte Ávila en Venezuela, o la colección Ayacucho, no sé si te acuerdas, ¿no? Bueno, pero bueno, la biblioteca de Ayacucho
pues es la colección literaria Exacto. más importante de América Latina. Así. Y ese es, pues, digamos, más bien para obras ya consagradas, ¿no? No es para, lamentablemente no es para nosotros, ¿no? Para No, que no. pudiéramos aspirar a ella tendríamos primero que estar muertos. Ese es el primer criterio. Pero sí, bueno, la biblioteca de Ayacucho es, o sea, no hay nada que se le parezca en lengua española. No hay nada que se parezca a la biblioteca de Ayacucho. Pero bueno, mira, las editoriales independientes siempre fue así. Octavio Paz mismo no empezó publicando en Seis Barral o ni siquiera en Joaquín Mortiz. Sus primeros libros fueron editados. Yo alguna vez vi en el centro uno de sus primeros libros, una plaquetita muy pequeña, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una editorial de esas así como las que hoy hay como las independientes de hoy en día. este, y tardó mucho tiempo Paz en llegar a grandes editoriales. O sea, su primer gran paso fue cuando publicó Libertad bajo palabras, que fue la primera recopilación de su poesía, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. De ahí empezó a dar el salto poco a poco a editoriales ya de otro tipo, ya no en editoriales pequeñas, independientes, con tirajes y distribución limitada. Este, entonces, esto sí, ha existido desde siempre. Eh, Hoy nosotros pensamos por ejemplo, en una editorial como Botas, que editó a Villaurrutia, a muchos de los contemporáneos y a muchos escritores Martín Luis importantes. Guzmán. Ajá, pero en su momento era una editorial pequeña, independiente, con recursos limitados. eh, y bueno, la propia Joaquín Mortiz era una editorial pequeñita que estaba ahí en la colonia Roma durante años, hasta que después la engulló Planeta, y en ese proceso de engullimiento terminó por darle en la torre, terminarla y acabarla, ¿no? Pero, pero, pero incluso Joaquín Mortiz empezó siendo una editorial pequeña. La misma era, empezó siendo una editorial pequeña, ahorita ya es una editorial, digamos, mediana. No se le puede llamar todavía una editorial grande, pero es una editorial de tamaño respetable. Y hay editoriales que han empezado así. Sexto Piso también empezó como una editorial muy imaginativa. A mí en lo personal, a donde han llegado ahora me parece una Menos editorial mucho atractivo. menos atractiva, más comercial. Eh, y así se empieza, pero sí necesitaríamos que hubiera más reseñas, que quienes hoy en día tienen esos espacios, la poca gente que se dedica a eso, entendiera que la reseña no es darle publicidad a un libro, no es un acto de, acaba de salir este libro y como es de mi amigo, lo voy a... No, les falta esa, por ejemplo, esa inteligencia que tenían los viejos maestros que nosotros conocimos, Octavio Paz, por ejemplo. eh, Cualquier texto de Paz reseñando un libro es iluminador, porque te das cuenta de que no era alguien que estaba haciendo trabajo de publicitario, sino era alguien que tenía todo un bagaje cultural y literario que le permitía entender la importancia de un libro. Eso hace falta hoy en día, que haya verdaderos lectores entre los que hacen reseñas, y que no se convierta en un asunto de grupos o de escuelas o lo que sea, ¿no? Eso que tocas también era parte de lo que te quería preguntar tu opinión. Hablando del prestigio, hablando del éxito que se ha apoderado mucho de nuestras sociedades y que hemos visto grupos en disputa por el poder, sobre todo después de la muerte de Octavio Paz, surgen grupos que quieren tener el control de la cultura, que quieren tener el control de estos parámetros que sirven para ponderar, para pontificar y decir estos son los mejores poetas, aquellos no son, estos no existen, etcétera. Pero siempre han existido las capillas, siempre han existido las mafias. Hoy creo que tienen otro método, utilizan otros recursos, pero sigue siendo
me parece algo muy, muy claro, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que tú dices, pues con dos cuestiones. Por un lado, el apoderarse de los medios que hacen visibles, del supuesto prestigio, de los premios, de las becas y también del poder, es decir, de obtener recursos para poder tener editoriales, revistas, etcétera. Sí, sí, sí. Ahora, el problema es que los grupos de ahora eh, quieren imitar lo que hacían, digamos, los grupos anteriores, las capillas como se les conocen. El nombre de mafia viene de aquel famoso libro de Luis Guillermo Piazza que se llamaba así La Mafia, que era una novela que publicó Joaquín Mortiz. Yo creo que por ahí todavía tengo la primera edición. Era un libro, si mal no recuerdo, era de color rosa, una foto en blanco y negro, pero con un filtro rosa o algo así. Eh, pero cuando tú ves los nombres de esos, digamos, mafiosos, entre comillas, de aquella época, y los comparas con los de ahora, dices, bueno, o sea, los de aquellos eran, o sea, para empezar, tenían ya una obra que los respaldaba. Alguien puede decir, es que Octavio Paz era un mafioso. Sí, pero ve la obra que tenía. Es decir, estos nuevos mafiosos de nuestra época empiezan al revés. Eh, Dicen, yo quiero ser como ellos. Bueno, primero empieza por crear una obra que respalde y sustente tus opiniones. Pero no, ellos creen que con agruparse ya con eso están del otro lado. Entonces el resultado es que tenemos mafiosos que no tienen ni que tienen el poder, pero no tienen un soporte real y por eso mucha gente no los toma en serio, no los toma en serio porque no tienen una obra que los respalde. Cuando tú ves, no sé, por ejemplo, a Juan García Ponce, a, a José Emilio Pacheco, a Octavio Paz, el mismo Octavio Paz, en el área de la literatura, pero incluso en el caso de autores de la pintura como José Luis Cuevas, tenían una obra que los respaldaba. Ajá. En cambio, estos nuevos mafiosos de ahora, pues son más bien pues como pequeños peleoneros de esquina que quieren sentirse como capos de una familia, y pues no saben, no conocen la ONI por lo redondo. Eh, entonces, bueno, eh, es una tristeza que además, incluso Octavio Paz, con todo y lo que uno le pueda reprochar digamos que era un mafioso, si lo queremos llamar así, era un hombre generoso con la literatura. Era alguien que era capaz de escribir una reseña y un ensayo sobre Jaime Sabines, por ejemplo, que era un poeta totalmente opuesto a él, y que incluso en aquel famoso poema sobre la pinche piedra, hace una burla, una sátira del propio Octavio Paz y de su poema Piedra de Sol, por eso se llama, hace la referencia a la piedra, ¿no? Octavio Paz fue capaz de escribir una reseña generosa hacia la poesía de Sabines. Estos nuevos mafiosos no son capaces de eso, porque para eso se requiere una cultura, una lectura, una formación más amplia que ellos no tienen. Muy bien. Entonces yo por ahí... José Manuel, bueno, ya para concluir, te quería preguntar, ¿en qué estás trabajando? ¿Siempre tienes libros en reserva para publicar? ¿Y qué estás haciendo en el campo de la escritura, de la creatividad? Mira, ahorita estoy en un proyecto muy ambicioso sobre el genio en la literatura y en el arte en general. Entonces es una trilogía de ensayos sobre el genio. El tercero de esos ensayos, muy extenso cada libro, es sobre el genio en la poesía mexicana. Y mi idea en ese ensayo no es hablar, digamos, del genio de poetas ya consagrados, sino de poetas que algunos de nosotros conocimos o conocemos, que andan, alguno de ellos todavía anda por allí vivo, los otros dos que yo elegí ya fallecieron, pero es un tema polémico porque bueno, una cosa que descubrí es que cuando tú hablas del genio en México y en casi toda Hispanoamérica, los escritores inmediatamente refunfuñan, eh, porque hay además un concepto equivocado de qué es el genio, y mucha gente piensa que cuando tú dices que alguien es un genio, es como si hablaras de que alguien es un superhéroe.
¿no? Que tiene un poder especial y que se le va a notar, pero es como, el genio es como tener diabetes, o sea, a menos que se ponga muy grave, no, tú no notas que alguien, o sea, tú no ves en la persona que tenga diabetes. Ajá. Entonces, este trabajo súper ambicioso significó leer e investigar muchas cosas porque hay tres tipos de genios. El genio melancólico, el genio platónico y el genio, digamos, que algunos griegos llamaban el natural o innato. Bueno, y te Eh, faltó el mal genio. el genio El temperamental, genio temperamental. mal genio, ese también, ese va a ser el cuarto tomo, el del No, mal genio. eso está lleno, ¿no? Eso está lleno de... Y De bueno, blasfemiosos. Pero sí, es interesante porque sí, una cosa es el ingenio y otra cosa es el genio, ¿no? así Eh, es. Y, hay y, y, poetas ingeniosos, artistas ingeniosos, pero no geniales. Sí, entonces, bueno, lo que quiero hacer con este gran proyecto, que es un proyecto de un muy extenso y muy ambicioso y de largo alcance, es otorgarle a los colegas las herramientas, digamos, de juicio para que ellos mismos, porque además la otra cosa es que a veces sí hay quienes dicen en serio que tal o cual escritor es un genio, pero te lo dicen siempre, digamos, de manera privada y te piden, no vayas a decir que yo dije esto, porque piensan que si tú dices que alguien es un genio, inmediatamente van a decir, este está loco o algo quiere o lo que sea. Entonces, cuando tú dices que alguien es un genio, generas en los demás la sensación de, este está loco. ¿Cómo puedes decir? Es decir, es más fácil que digamos que Cristiano Ronaldo o Messi son genios a que tú digas que un escritor es un genio. Ajá. O que un artista es un genio. Entonces, lo que yo quiero hacer con este libro, con este gran proyecto, que es un proyecto que no se parece a nada que se haya escrito en México, ni por su extensión, ni por su alcance, ni por su ambición, es otorgarnos a todos nosotros herramientas para poder sustentar eh, el decir que alguien es un genio. Y te puedo decir que además es una cuestión que no es, que no es objetiva estrictamente en un sentido científico, eh, sino que por supuesto tiene que empezar por lo subjetivo. Toda valoración estética, según Kant, parte de una cuestión subjetiva, de qué es lo que yo considero. Y bueno, una de las partes que explico en el libro con muchísimo detalle, por ejemplo, con más detalle del que uno podría imaginarse, es justamente la teoría del genio de Kant, que es la que yo utilizo. La de Kant es una teoría muy restrictiva del genio, porque es una teoría que solo se aplica única y exclusivamente al artista, no se aplica a ningún otro tipo. Hay gente que puede decir, bueno, pero ¿y entonces los científicos o los biólogos o Los gente que, políticos. ajá, yo utilizo elegí la de Kant porque me parece que es la más adecuada por un lado, porque es la que te ofrece elementos, eh, a pesar de que parte de una cuestión subjetiva, te ofrece elementos muy claros, objetivos, de cómo valorar y de cómo certificar que alguien es un genio. Claro. Eh, Pues ahí tienes Chopin, también tienes Aerostratus de Pessoa, donde es un alegato sobre el talentoso, el inteligente, el creativo y el genio. sí, Supongo que él se daba cuenta de que él lo era y por eso sí, de hecho, argumentaba, ¿no? en El Acantilado acaban de publicar hace 1 o 2 años un libro, todos sus textos sobre el genio y la locura particularmente, ¿no? Este, y es evidente que Pessoa a quien sigue es a Schopenhauer, porque él habla de, tal como Schopenhauer lo propone en El mundo como voluntad y representación, él, digamos, quiere ampliar la visión de Kant del genio como artista a aplicarlo al pensador, es decir, al filósofo. Y Pessoa se hace eco de esa, digamos, esa idea de Schopenhauer,
pero en mi caso tengo un cierto límite contra esa idea, porque el hecho de que uno acepte que, como dice Schopenhauer y como dice el propio Pessoa, de que el genio es el que piensa y piensa más profundo que los demás, abre la puerta a lo que uno podría llamar el genio improductivo, es decir, alguien que no necesita crear nada para ser un genio. Es decir, como los exámenes del coeficiente intelectual, el IQ, que está lleno de gente así, que tiene un muy elevado nivel de IQ, pero cuando tú ves quiénes son, pues no han hecho nada. No, yo alguna vez vi un documental donde uno de ellos decía, estoy esperando que llegue la gran idea que demuestre que soy un genio, ¿no? Entonces, abrir esa puerta me parece peligroso y prefiero una visión más restrictiva como la de Kant, porque es mucho más objetiva y te permite tener elementos más claros en el juicio. Entonces, lo que yo hago en este larguísimo ensayo son, calculo que van a ser más de 800 páginas en 3 tomos, porque hay todo un tomo que es una investigación sobre el genio melancólico, por ejemplo, ¿no? Cómo sobrevivió el término melancolía de los griegos en el famoso problema 30 de Aristóteles hasta nuestros días, ¿no? Entonces es un trabajo muy ambicioso el que estoy haciendo en este ensayo, que todavía estoy en proceso sobre todo el último tomo, estoy en el proceso todavía de aterrizar algunas cosas, de detallar más algunas ideas y algunos ejemplos de todo el libro, pero bueno, espero que en algún momento este trabajo tan ambicioso vea la luz, culmine y vea la luz. Tengo un par de libros de poemas terminados, bueno, varios libros de poemas terminados, pero digamos que uno de los proyectos que uno de los más ambiciosos que he realizado es el rescate del poeta Juan Bautista Villaseca, cuya obra estuvo a punto de perderse y de puro milagro primero me lo topé por casualidad de las casualidades de la vida y tuve la fortuna de ser el que finalmente rescató la obra de alguien que es una leyenda en el medio literario informal de México. Y espero que en algún momento encuentre un editor para la obra de él, que son casi también, es algo asombroso porque Roberto López Moreno, que fue el último de sus amigos, ni siquiera él conoce la obra de Villaseca y son casi 800 páginas de poesía, de una poesía impresionantemente buena, muy notable, con también sus asegúnes, pero que creo que merece llegar a sus lectores, ¿no? Entonces, bueno, ese es quizá el proyecto más ambicioso y al que más espero poder hallar una salida. Bueno, José Manuel, pues te deseamos mucha suerte, que llegues al final de este proyecto que suena muy atractivo, muy ambicioso, pero pues suculento también, y que tus otros proyectos también aparezcan ya, que encuentren a esos editores. Te agradecemos mucho tu tiempo, el habernos brindado esta oportunidad de conversar contigo. No, gracias a ti, como siempre es un placer conversar contigo y pues un abrazo a la gente que nos ve y nos oye y esperemos que no sea la última vez. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.